Si tenemos un nuevo rey, que es el anterior príncipe de Gales, quiere decir entonces que ahora tenemos que buscar un nuevo príncipe de Gales. Pero ¿de dónde viene esa tradición de que siempre el heredero a la corona tiene el título de príncipe de Gales? Normalmente todos los reinos lo han tenido. Los franceses, que ya no existen como reino, tuvieron hasta 1791 que siempre el heredero a la corona tenía el título del Delfín de Francia. Realmente no era el título del Delfín de Francia, se le conocía como el Delfín de Francia porque el rey Felipe VI había negociado la compra del condado de Viennois y a cambio de eso se comprometió que siempre el heredero de la corona tenía el título de conde de Viennois. Y como el señor de Viennois utilizaba un delfín en su escudo de armas, entonces de ahí en adelante siempre se puso que era el delfín. Y es la palabra que más utilizamos nosotros en nuestros países, no solamente para hablar de los hijos de los reyes, sino para hablar de los hijos de los presidentes, hablamos de los delfines. Pero también existe en España. En España tenemos la corona unificada de Castilla y Aragón. El heredero de la corona se conoce más como el príncipe o la princesa de Asturias. Pero como es la unión de dos coronas, Castilla y Aragón, el heredero de la corona de Aragón tiene el título de príncipe o princesa de Gerona, duque o duquesa de Montblanch, conde o condesa de Cervera y señor o señora de Balaguer. Normalmente se conoce siempre el heredero como el príncipe de Asturias, un claro conocimiento hacia Castilla y un menor conocimiento de la situación de Aragón. Pero lo mismo está sucediendo en Holanda. En Holanda siempre el heredero tiene el título de príncipe o princesa de Orange. Y los belgas no se quedan atrás, siempre tiene el título de duque o duquesa de Brabante. Hay otros que no lo tienen, simplemente tienen el título de príncipe heredero de la corona, como en los casos de Noruega, Suecia y en muchos otros reinos que aún existen todavía. Entonces los ingleses utilizan el título de príncipe de Gales. Y fíjense que aquí no pongo princesa de Gales, porque no existe la princesa de Gales. Existe solamente el hombre, príncipe de Gales. La princesa de Gales que hemos conocido y la más famosa sin duda alguna, Diana, princesa de Gales, era porque era consorte. Isabel segunda, heredera de la corona de Inglaterra cuando su padre, Jorge VI, era el rey, no tuvo nunca el título de princesa de Gales. El príncipe de Gales es el título heredero de la corona que utilizan solamente los hombres. En los demás reinos donde se utilizan estos títulos, se han hecho modificaciones en los últimos años y se incluye que pueda ser hombre o mujer. De hecho, por ejemplo, Holanda ha ido mucho más lejos que cualquiera de los reinos y acepta que el príncipe heredero pueda casarse con una persona de su mismo sexo. Es decir, vamos adelantando rápidamente en todas estas formalidades. Pero ¿por qué se llaman príncipe de Gales? ¿Por qué estos son Inglaterra, más Gales, más Escocia, más un pedazo de Irlanda, la Irlanda del Norte? Entonces, ¿por qué solamente utilizamos la parte de Gales, como los españoles utilizan solamente la parte de Asturias para referirse? Remontémonos un poco a la historia para entender de dónde viene Gales, porque Gales no era una parte de Inglaterra. Las partes importantes de Inglaterra eran la parte de lo que tomaron los anglosajones. Cuando llegó el Imperio Romano puso unos límites muy claros y dijo, encima de esto, que será la muralla de Adriano, es un territorio de barbarie y no vamos a querer estar ahí. Y eso será lo que más adelante es Escocia. Y lo mismo de alguna manera va a suceder en esa pared que divide el oriente y el occidente de Inglaterra, en lo que es Gales, que no era una tierra muy rica y que no tenía una importancia estratégica para los romanos. Entonces, la parte de Inglaterra se conoció exclusivamente como esa parte donde después se van a asentar los reinos anglosajones y se va a formar lo que hoy llamamos Inglaterra. A diferencia de al lado, que están unas poblaciones celtas. Por poblaciones celtas me refiero no solamente a que tienen
un idioma celta, porque resulta que el idioma celta era el idioma que utilizaban todos en Europa porque era la lengua más importante para el comercio. Pero estas naciones celtas que tenían unas costumbres y unas tradiciones de los pueblos celtas del centro de Europa, se establecen en estas zonas y según los historiadores que uno mire, identifican 7 u 8 naciones como las naciones celtas. Y vamos de arriba hacia abajo. Escocia, Irlanda, la isla de Man, esa pequeña isla que vimos en la mitad, que tiene una relación muy especial para Inglaterra porque es parte del Reino Unido, pero no es parte del Reino Unido y que por lo tanto el rey de Inglaterra no es rey de la isla de Man, sino es señor de la isla de Man. Después tenemos en la parte lo que hoy conocemos como Gales, esa parte que está Gales y abajo Cornwall, Cornualles le decimos en español. La actual reina consorte de Inglaterra era la duquesa de Cornwall, porque ella, por ser casada con el príncipe de Gales, tenía derecho a utilizar 3 títulos: señora de Chester, princesa de Gales y duquesa de Cornwall, duquesa de Cornualles. Pero por respeto a Diana, creo que hizo una decisión inteligente, tomó una decisión inteligente y no utilizó nunca el nombre de princesa de Gales, sino utilizó solamente el de duquesa de Cornualles, dado que su marido, el príncipe de Gales, es también duque de Cornualles. Porque es que Cornwall y Gales son lo mismo, solo que divididos por un pequeño estuario. Y las otras 2 zonas que son también celtas, que serán las naciones Bretaña, Gran Bretaña, la pequeña Bretaña. Están Bretaña en el territorio francés, esa punta armórica en el territorio francés, al lado de la Normandía, y finalmente Galicia y Asturias. Y según lo que uno ve, hay unos que incluyen más toda la costa cantábrica y unos se limitan solamente a Galicia. Pero pues entendamos el significado de la palabra Gaelicia. Gaelicia viene de Gales, son todos unidos con la misma sangre. Y de ahí vienen entonces lo que se conocen como los bretones. Toda esa costa, todo ese lado occidental de las islas británicas, de la isla de Inglaterra, es la parte de Bretaña, Bretonia, Bretón, que eso tiene un tema, un origen mitológico en que eran los descendientes de Brutus que se van a establecer allá y por eso van a tener. Y tienen esas 3 patas, como vemos ahí, en Bretaña, en la zona de Cornwall y de Gales, en Inglaterra, la provincia armórica, la península armórica, hoy Bretaña en Francia, y la parte de Gaelicia. Entonces, de esa manera conformamos así a esa parte que es Gales. Y Gales no va a ser conquistado ni por los romanos ni por los anglosajones. Entonces, el proceso de desarrollo de Gales es muy diferente. Mientras vimos que en esas épocas medievales los anglosajones empiezan a formarse muy rápidamente y que para el año 1066, cuando llegan los normandos, ya es un reino existente, muy contrario a lo que sucede en Francia, muy contrario a lo que sucede en España y sobre todo ciertamente muy contrario a lo que pasa en Italia y lo que sucede en Alemania. Entonces el reino está muy armado, pero se olvidaron de este territorio que está lleno de una gran cantidad de principados. El más importante, importante por lo aguerrido, importante por la fuerza que tenían sus habitantes, era el Principado de Gwynedd. Este principado es el que aparece con color amarillo en la parte superior de Gales y lo demás eran otros principados menores y de alguna manera todos rendían un tributo a ese príncipe de Gwynedd. Y cuando tenemos los desastres que vimos por el rey Juan sin tierra, que tiene que buscar una manera de negociar su gobernabilidad, su supervivencia, su sobrevivencia, entonces tiene que negociar unos acuerdos y dentro de esos acuerdos su hijo Enrique III, rey de Inglaterra entre 1216 y 1272, va a pactar que le ayuden a defender en esas guerras de los varones, los galeses lo ayuden a defender a él en las luchas
por mantenerse en el poder en Inglaterra y defender el reino que su padre Juan Sin Tierra había dejado muy débil. Enrique pacta entonces con este principado y les dice, si ustedes me apoyan, yo les dejo que ustedes sean príncipes allá y yo no toco ese territorio. Ahora, ustedes son vasallos míos. Ustedes responden allá por ese territorio. Todos los otros principados le responden a usted, pero usted me responde a mí. Pero es independiente y yo allá no me meto. Y de esa manera logra Enrique III mantenerse en el poder. Enrique III no era tan inteligente militarmente como su hijo Eduardo I, el primero de toda la serie de Eduardos que vendrán. Y ese Eduardo I, rey de Inglaterra, considera que lo que ha hecho su padre se le fue la mano, que le dio demasiado a los galeses. Y va a entrar entonces a conquistar un gran territorio. Eduardo I es famoso por sus luchas contra los escoceses. Eduardo famoso es el de la película famosa de Wallace, de William Wallace, de todos los temas que hemos visto siempre en Escocia. Y Eduardo I, más conocido como el martillo de los escoceses, de alguna manera es también el martillo de los galeses. Eduardo va a entrar al Principado de Gwynedd, va a pelear con el Principado de Gwynedd y va a matar al príncipe de Gwynedd, que de alguna manera era el príncipe de Gales. Y él se va a quedar con el título de príncipe de Gales. Los títulos es algo que uno va acumulando y uno decide repartir cuando es el rey. Y por eso hemos visto en estos días al rey de Inglaterra que empieza y va a empezar a repartir los diferentes títulos, porque hay algunos títulos que van a quedar libres. El ducado de Cambridge está libre en este momento porque el duque de Cambridge lo han nombrado príncipe de Gales. Puede que el rey decida mantener lo que sea príncipe de Gales y duque de Cambridge o simplemente darle el ducado de Cambridge a alguien más. El único ducado que el rey no puede entregar es el ducado de Lancaster, el duque de Lancaster, por una razón que explicaremos en otro video. Entonces, al acumular ese título y someter a la población de Gales de la misma manera que sometió a la población de Inglaterra, de Escocia, va a firmar unos acuerdos que se conocieron como los Estatutos de Rhuddlan. Y en esos Estatutos de Rhuddlan va a reconocerles ciertas cosas, por ejemplo, que los galeses tendrán derecho a una cierta independencia, pero que la ley de Inglaterra es la que va a estar sometida aquí, la que va a primar acá, y que existe un vasallaje entre Gales e Inglaterra, que le responden a estos señores que van a quedar libres y que él va a ser príncipe de Gales y que él se compromete, y ojo a esto que es lo más importante, él se compromete con la población de Gales a que va a nombrar un príncipe de Gales, va a otorgar el título de príncipe de Gales a una persona que cumpla dos condiciones críticas para los galeses. Número uno, que sea nacido en Gales y número dos, que no hable ni inglés ni francés. Esas son las condiciones y Eduardo las acepta aquí en los estatutos de Ruta. Vamos a ver por qué cumplió o no cumplió en esos acuerdos. Eduardo estaba casado con una española, Leonor de Castilla, y Eduardo había tenido que Leonor de Castilla en los 48 años que tenía, había tenido 14 hijos y ninguno de sus hijos varones había sobrevivido, ninguno había llegado a una edad adulta. Cuando Eduardo ha ganado esta guerra en Gales, no tiene herederos a la corona. Eduardo y Leonor de Castilla se van a vivir en ese momento al castillo de Carnarvon en Gales, y allá ella va a dar a luz un hijo. Entonces, para Eduardo esto es una señal divina, porque finalmente logró tener en su 15º hijo el heredero a la corona, que será Eduardo II. Y básicamente lo muestra por la ventana a sus súbditos en Gales y les dice, yo les prometí que iba a nombrar un príncipe de Gales que fuera nacido en Gales. Aquí está. Y me comprometí también que no hablaba ni inglés ni francés. Y este pequeño que tiene 2 días de nacido no habla ni inglés ni francés ni nada. La molestia de los galeses no se hizo esperar
y naturalmente quedaron bastante molestos con lo que había sucedido, que consideraron una traición y de aquí en adelante vendrán varios levantamientos más de otras personas que se consideran dentro de Gales tener el derecho a ser los príncipes de Gales. Pero ya se estableció la costumbre de que estaba el príncipe de Gales sentado en Londres, pero que tenía el título de príncipe de Gales y que era el heredero de la corona de Inglaterra, más no de una corona de Gales, porque era un principado y no un reino, a diferencia de Escocia, que sí era un reino en ese momento. Tal vez lo que más conoce uno del príncipe de Gales es el famoso traje, el famoso vestido, la tela, el paño príncipe de Gales, que es una historia también igual de simpática a esta, porque se refiere a unos ingleses que a principios del siglo XIX se fueron a vivir a Escocia. Y en Escocia era tradicional que cada uno utilizaba unos patrones de telas, lo que se llaman unos tartans, que son los escoceses, que siempre llamamos nosotros los patrones escoceses, esos eran los tartans. Y como estos que habían migrado allá no tenían, ellos van a diseñar un sistema más básico, porque cada vez que iba el rey tenían que vestirse, todos los que se reunían con el rey tenían que vestirse con su tartan oficial. Y como estos señores ingleses no tenían, van entonces a hacer una copia, pero mucho más sencilla, sin la creatividad, sin los colores que utilizan normalmente los escoceses en sus tartans. Y por eso entonces, a principios del siglo XIX, se instaura esta costumbre en Escocia de que los que llegaban, que no eran escoceses, utilizaran esto. Y ese fue el que le gustó especialmente a Eduardo VII, que lo vemos aquí luciendo su príncipe de Gales, al muy, muy elegante Eduardo VIII con su esposa Wallis Simpson y vestido de su príncipe de Gales, y lo mismo aquí en otra foto de Eduardo VIII y Carlos III también vestido de príncipe de Gales. Tenemos entonces que la designación es una designación, en todo caso, ya la hizo el rey Carlos III de su hijo Guillermo, nombrarlo como el 23 príncipe de Gales. Entre el año 1286 y hoy han existido 23 príncipes de Gales. Y como dijimos, tiene también al heredar el título de príncipe de Gales, perdón, no al heredar, al recibir, porque no se hereda, sino recibe el título de su padre, recibe también al mismo tiempo el de duque de Cornwall y el de conde de Chester. Durante los próximos días vamos a ver un gran movimiento de cambios en títulos, algunos muy importantes, algunos menos significativos, pero todos en Inglaterra tienen una razón de ser. Y vendrán movimientos muy importantes en algo que también veremos en una siguiente sesión, que es la Orden de la Jarretera o The Order of the Garter, que es la orden de caballería más importante que hay en Inglaterra. Este príncipe de Gales, a diferencia del rey que no necesita coronarse para ser rey, sí debe ser investido. Y aquí vemos una foto de lo que fue la investidura del príncipe Carlos por su madre Isabel II de Inglaterra en los años 60 en Gales. Probablemente es una ceremonia que también se haga el próximo año y en el cual se va a medir la popularidad de Carlos en este territorio. Carlos ha hecho muchos méritos con los de Gales. Carlos estudió en la universidad en Gales, porque de hecho eso lo vimos en uno de los episodios de The Crown. Aprende a hablar galés y convive y está siempre muy preocupado por los temas de Gales. La prueba de fuego será en el momento de la investidura de su hijo para ver si tiene la misma popularidad. Ya veremos los cambios en los otros títulos y miraremos también el tema específico de la Orden de la Jarretera o The Order of the Guard.